Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, las características sobre una impresora Epson Workforce 2830 y en ese video habíamos dicho que íbamos a hacer otro video ya con la instalación del sistema continuo de tintas en esta impresora, ya sea para las personas que les gusta esta impresora y pues planeen comprarla para instalarle el sistema continuo porque les gusta sus características, pues ya referente al video que miramos anteriormente, o también para personas que ya tengan esta impresora y que estén como decepcionados, aburridos de que los cartuchos no duran mucho. Entonces esta es la solución perfecta para esos usuarios que tienen esta impresora y que ya no quieren comprar más cartuchos sino adaptarle ya el sistema de tinta continuo. Incluso también sirve para cartuchos recargables. Esta impresora ya con el sistema continuo instalado ya vendría a ser equivalente a una L5190 o L5290, pero no se parecería a la L5590 porque esa ya trae otro tipo de cabezal. Entonces les comento que la empresa InChip me ha contactado porque quiere indicarnos que en su página web hay el firmware para esta impresora. InChip es una empresa que se dedica a la venta de firmware y también de reset de contador de almohadillas para varios modelos Epson. Los pueden buscar en su página web para que se enteren de qué más o menos hay por ahí. Entonces bueno, vamos a utilizar el servicio de ellos para mirar cómo se instala y se prepara el sistema de tinta continuo en esta impresora. Entonces bueno, ya tenemos todo listo en la mesa de trabajo para que empecemos a hacer todo el procedimiento. Bueno, ya estamos aquí en la mesa de trabajo con el computador y con la impresora ya lista para hacer el procedimiento. Por allá atrás tengo el sistema de tinta continuo, los tanques. En este video vamos a mirar entonces cómo descargar los programas necesarios para la instalación y para la activación, cómo comprar un serial, una llave de activación, cómo la aplicamos después en la impresora. Ya estando aplicado vamos a mirar cómo adaptar los tanques ya pegándolos aquí en la impresora y por último vamos a hacer una sola prueba de impresión para mirar de que funcionó todo lo que hicimos. A tener en cuenta antes de instalarle el sistema continuo para no tener problemas con todo lo que vamos a mirar. Primero que todo pues que tenemos que tener un computador con conexión a internet para descargar los aplicativos, como ya les había dicho. Tenemos que tener un sistema operativo Windows, ya sea desde el 7 hacia arriba hasta el 11 en este momento. La conexión del computador con la impresora debe estar por cable USB y lo más importante, que la impresora debe estar en buen estado, sobre todo el cabezal. Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar que el test de inyectores nos esté saliendo correctamente. En esta impresora pues no vamos a tener problemas con eso porque es una impresora nueva que está funcionando con cartuchos. Entonces bueno, primero que todo vamos a sacar ese test de inyectores. Voy acá a las configuraciones de la impresora. Le voy a dar aquí en mantenimiento y aquí ya me ofrece el test de inyectores. Le doy. En algunos momentos vamos a acelerar el video para que no nos demoremos tanto con los procesos repetitivos. Y listo, por aquí ya nos imprimió el test de inyectores, entonces lo verificamos y miren que está perfecto. Entonces eso nos indica que le instalamos el sistema continuo y automáticamente va a seguir imprimiendo con excelente calidad. Por acá nos pregunta si faltó algún segmento, le damos que no. Y listo, ya regresamos para tener la lista ahí. Ese es un procedimiento que no arregla el test de inyectores, no arregla la calidad de impresión para que lo tengan en cuenta. Lo único que hace es de que los niveles de tinta aparezcan siempre al 100% y podamos imprimir bastante. Vamos a verificar un poquito los niveles de tinta acá para que se den cuenta cómo están en este momento y cómo están después. Entonces bueno, nos vamos acá que dice estado de los combustibles, niveles de tinta y miramos que ya tenemos un uso ahí y que ya está más o menos a la mitad esos cartuchos que tiene instalados. Listo, bueno, regresamos acá al inicio, continuamos acá con el procedimiento. Entonces bueno, lo primero que vamos a hacer es ir acá a Windows y abrimos el navegador para entrar a la página de inchip.net. Esperamos que cargue. Listo, y aquí vamos a la parte donde dice Soft y vamos a buscar o le damos al buscador con Control F y aquí escribimos Workforce 2830.
ahí ya me la encontró, y aquí nos da varias opciones. Una es mirar el video de cómo instalarlo. Ese es un video de ellos, de InChip. Por aquí tenemos el archivo del firmware, le damos ahí un clic, listo, y ya se nos empezó a descargar. También descargamos el archivo de activación, listo, y por acá si quieren tienen las instrucciones de cómo hacerlo, aunque como les comento en este video vamos a mirar cómo hacer la instalación completa. Entonces bueno, vamos acá a la parte de las descargas, le damos aquí que nos abra la carpeta de descargas. Aquí están los dos archivos, los voy a seleccionar y los voy a cortar o mover. Aquí cierro esta parte, minimizo aquí y pego aquí en el escritorio. Listo, entonces ya tenemos aquí el firmware, la activación, y por aquí ya había tenido yo el serial para activar ese producto. Listo, ya tenemos los archivos ahí. Entonces miren que por acá, si gustan, pueden mirar la parte donde dice precios, aunque también está en español. Colocamos aquí en precio y aquí nos indica los precios para varios modelos. Entonces, para que verifiquen su modelo si de pronto está, si de pronto necesitan para otra impresora. Entonces aquí pues si gustan ya le pueden dar en comprar. Cuando ya se decidan a comprar, aquí eligen el modelo que quieren adquirir, los dólares, añaden al carrito y van a la parte de compras y listo. Ahí ya les llega el serial a su correo electrónico. Entonces bueno, vamos a cerrar esta parte porque eso yo creo que lo sabe hacer casi cualquier persona, y lo que importa es lo de acá. Entonces bueno, vamos a extraer primero que todo el firmware. Tenemos WinRAR, extraer aquí, esperamos un momento y listo. Aquí nos ha salido una nueva carpeta. Recuerden que la impresora tiene que estar conectada por el cable USB. Entonces aquí tenemos este archivo, le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Aquí nos da una introducción sobre lo que se va a hacer, los pasos que se van a ejecutar. Le damos en siguiente, que sí aceptamos el contrato de licencia, siguiente. Y aquí nos dice que mientras se hace el procedimiento pues no vamos a poder utilizar la impresora, que este procedimiento dura aproximadamente 15 minutos o puede ser menos. De igual manera yo les voy a colocar ahí el tiempo para que se den cuenta más o menos esto cuánto se demora. Entonces bueno, aquí ya le damos en siguiente y ya estamos en la última parte, le damos inicio y nos da una última notificación de iniciar la actualización del firmware. Y aquí pues lógicamente ya le damos en sí, y miren que acá la impresora también ya apareció un cuadrito ahí que nos dice que se está preparando para actualizar. Acá en el sistema empezó unas barras a llenarse con un porcentaje, pero vamos a mirar más que todo en la parte de acá de la impresora. Ahí ya nos dice actualizando, no apague el producto, esperamos un momento. Ahí ya les coloco el tiempo que se demora. Miramos acá en la impresora, ya parece que terminó, pero si vamos acá al sistema, acá todavía no ha terminado, está en 71%. Por tanto, esperamos lo que aparezca acá en el sistema. Entonces esperamos hasta que termine, o posiblemente en muchos casos nos notifica de que no se pudo, pero a la vez sí se pudo. Pero entonces de todas maneras esperamos lo que nos diga acá en el sistema operativo. En algunos modelos se demora más, en algunos otros modelos se demora menos. En esta ocasión lo hizo rápido, pero usualmente puede tardar más en esa actualización del firmware. Entonces esperamos que termine acá en el computador para mirar a ver si nos dice que terminó satisfactoriamente o pasó algo, pero de todas maneras la impresora ya lo recibió. Esperamos un momento más. Listo, ya nos apareció aquí este enunciado. Por ahí ya les coloqué el tiempo final de cuánto se demoró todo. Ahí, como les había dicho, puede que nos dé la confirmación de que sí se instaló, como puede que no. Aquí nos dice que no, pero le vamos a dar aquí en siguiente, que la actualización falló, no hay ningún problema. Yo sé que si la hizo, le damos aquí en finalizar. Listo, hasta ahí. Cerramos aquí, vamos aquí al activador. Recuerden que tenemos que tener conexión a internet. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Este es el aplicativo de InChip. Entonces aquí miren que empieza a correr un porcentaje. Eso indica que se está actualizando este programa. Entonces debemos esperar un momento a que se actualice con la conexión a internet y esperemos pues un momento mientras lo hace.
Listo, ya se actualizó, le damos a aceptar. Se cierra la ventana y nuevamente nosotros tenemos que volver a abrirla. Clic derecho, ejecutar como administrador y listo, ahí ya queda actualizada. Si quieren, por acá arriba le damos en el idioma inglés, porque este que está en este momento la verdad no entiendo nada, y el portugués pues tampoco lo entiendo. Le damos aquí en inglés y ahí pues ya se mira de otra manera que la podamos entender. Miren que aquí ya el programa nos detecta la impresora conectada, que es la Workforce 2830, y por acá yo tengo el serial que me envió InChip, que ustedes pues lo van a recibir en su correo, por WhatsApp, por donde hayan hecho la solicitud de que les llegue su serial. Entonces simplemente lo copio por aquí, lo señalo todo, copiar. Voy a minimizar esto aquí y después vamos aquí donde dice activación en línea. Le damos aquí pegar y le damos OK. Esperamos que se... Listo, ahí ya se activó el producto. Acá la impresora se apagó en ese momento que se activó y se volvió a encender. Volvemos acá al computador, aquí le damos aceptar y es muy importante que copiemos este código de recuperación por si de pronto se nos actualiza el firmware de la impresora automáticamente con internet. Con este podemos volver a colocar la impresora con este firmware. Entonces copiamos aquí. Por eso acá en el documento, en el bloc de notas, había colocado código de recuperación y ese es mi código de recuperación. Y ahí sí ya lo cierro y lo guardo para tenerlo ahí por si de pronto lo necesite después. Si llegara a necesitarlo después, simplemente pegamos el código aquí en esta parte y acá abajo dice activar. Entonces le damos a activar ahí y listo. Entonces, bueno, cerramos aquí. Vamos acá a la impresora a verificar si todo funcionó bien. Entonces vamos a los niveles de tinta para ver si están al máximo. Buscamos acá configuración, estado de los combustibles o de los cartuchos, niveles de tinta, y miren que ahora los niveles de tinta están al 100%, están completamente llenos. Eso no indica que los cartuchos pues ya tengan más tinta, no, siguen teniendo la misma tinta que teníamos hace rato, que era como hasta la mitad. Por tanto, este procedimiento sirve para esto, para que los niveles, lo que imprimamos, no bajen nunca de ahí y podamos seguir imprimiendo constantemente. Entonces ahora ya viene el procedimiento de instalar los tanques ya en la impresora. Ahora vamos con el montaje ya del sistema continuo en la impresora. Entonces por aquí tenemos este modelo de tanques, por aquí que ya le vamos a rellenar sus tintas, los cartuchos con sus mangueras. Viene esta bolsita plástica donde tenemos aquí los tapones, bueno, clips, filtros, varias cositas tenemos por aquí. Y esta tapa que es la que encaja aquí el sistema de tinta para que quede ahí quieto. Y por acá al fondo tenemos acá los tanques con las tintas. Lo primero que debemos hacer en este caso para este sistema continuo es colocar esta tapa aquí en la impresora para mirar dónde se va a quedar, dónde va a ser la posición. Entonces, bueno, ya estamos en otra posición para mirar mejor. Entonces tenemos que mirar dónde colocar esta. Tenemos que colocarla en una parte del lado derecho de la impresora, pero lógicamente que no nos oculte aquí la caja de mantenimiento, o sea que no nos apriete esta parte. Por tanto tenemos que colocarla desde aquí un poquito hacia acá, que vendría a ser como por aquí, y también que no nos vaya a estorbar en el momento de nosotros meter el dedo aquí para levantar la unidad del escáner. Entonces la idea es colocarla más o menos por aquí. Entonces, ya sabiendo esos puntos, lo que podemos hacer es pegarla con cinta doble faz, o en mi caso a mí me gusta utilizar silicona en barra para que quede bien pegado, porque a veces no confío mucho en la cinta doble faz. Entonces, bueno, esto ya tiene que estar caliente porque ya lo coloqué hace un ratico para que caliente bien. Y entonces vamos a colocar pues varios puntos aquí. Vamos a bajar un poquito la cámara, listo, y empezamos a colocar varios puntos. Listo, y ahora sí ubicamos donde más o menos pensábamos colocarla y listo. Ahí yo creo que ya está en una buena posición. Esperamos un momento que pegue. Listo, y ahora sí agregamos una silicona por los lados para que todavía quede más fuerte. Listo, ahí ya queda bien pegada, aunque ahora tenemos que esperar aproximadamente
unos 10 minutos para que esto se quede bien y quede bien pegado. Y mientras pasa ese tiempo, pues vamos a organizar acá los tanques con las tintas. Antes de rellenar las tintas ya acá en los tanques, primero tenemos que mirar que sí esté organizado este sistema continuo para nuestra impresora. Entonces para eso tenemos que verificar la posición de los cartuchos en la impresora. Para eso entonces verificamos, subimos aquí la unidad del escáner y vamos a mirar acá. Y nos damos cuenta por aquí de los colores. Miren cómo están los cartuchos. Por aquí tenemos cian, amarillo, magenta, negro. Y acá está negro, amarillo, magenta, azul. Entonces eso indica que debemos cambiar el azul con el negro y listo, nos va a quedar organizado el sistema continuo para que en el momento que coloquemos los cartuchos, pues las tintas vayan a correr por donde se debe. Entonces aquí simplemente pues sacamos aquí el cartucho, lo sacamos de aquí, listo, y también sacamos el cian. Tenemos que hacerlo con cuidado de que no se nos vaya a partir esta que sostiene esto de aquí, esto que está por aquí. Bueno, listo, lo colocamos aquí. Listo, ahí ya quedaron organizados. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que acá en los tanques lógicamente también tienen que estar distintos. Si pudiéramos quitar estos stickers de aquí, pero están bien pegados, a veces vienen por aparte para pegarlos. Entonces la idea es de que ya sabemos de que aquí están cambiados. Tenemos que de alguna manera tapar, no sé, de hacerlo de alguna manera para identificar pues cuáles son los colores. Entonces bueno, esto ya está organizado. Ahora sí vamos a mirar cómo rellenar pues los tanques aquí. Sacamos todo lo que tenemos acá y lo que debemos hacer es lógicamente organizar los tapones. Recuerden que el magenta sí está bien, pero antes, para que se nos haga más fácil colocarlo, utilizamos un poquito de vaselina, muy poquito, y lo colocamos aquí así para que esto entre todavía más fácil. Lo colocamos ahí. Utilizamos también el del cian. Recuerden que este está cambiado con el negro, entonces este lo colocamos en la parte de acá. Listo, así debe quedar esto. Ya saben que los cambiamos. Bueno, en este caso estos filtros pues no nos van a servir porque estos son para que pase el aire y no el mugre, pero estos es para los que están, los sistemas continuos que están más expuestos al polvo. Estos como van cerrados, entonces hay la posibilidad de que no tengamos problema. Entonces estos no hay problema, los dejamos por acá. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar las tintas en sus colores y las vamos a rellenar únicamente hasta la mitad. ¿Se deben llenar completamente? Sí, pero por hacerlo este video más corto solamente lo vamos a llenar hasta la mitad y pues para hacer el ensayo así. Pero se recomienda pues que lo llenen más para que tenga más tinta, lógicamente. Entonces voy a empezar con el amarillo. Esto es muy sencillo, muy fácil. Agregamos ahí. Tratar de no presionar muy fuerte los tarros porque si no se nos va a poder salir la tinta por otro lado. Entonces miren que este poquito nos alcanzó preciso hasta ahí. Listo. Recuerden tener un trapo para estar limpiando los residuos de tinta. Este es un trapo que está manchado, no está sucio, como en alguna ocasión me lo dijeron en el canal, en otro video, para que lo tengan en cuenta. Y vamos a hacer el procedimiento con todos los demás tanques. Vamos a hacer el video porque pues es un proceso repetitivo. Listo, si se salpicó un poquito por aquí, pues limpian en cualquiera de estos, aunque en esta ocasión nos fue bien. Y ahora sí ya tenemos que tapar todos estos de aquí. Para eso nuevamente les recomiendo un poquito de vaselina, poquito nomás. Le aplicamos por aquí para que esto entre más fácil en el tapón. Listo, ya estando ahí, entonces ahora sí destapamos los de acá.
y listo, nos va a quedar así de esta manera. Ahora sí, con la ayuda de un bisturí, por aquí tengo uno que es punta de lanza, es muy puntudo, por tanto me sirve para hacer unos pequeños agujeros por aquí. Simplemente lo hacemos pero sin dañar la gomita, entonces que se escuche nomás que ingresó aquí. Después ya los vamos a abrir más, así nomás, y listo. Ahora vamos a utilizar una jeringa, en este caso tengo de 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos. Normalmente las jeringas vienen con esta punta así, con esta rosca, entonces con un bisturí alrededor la vamos cortando y después la retiramos, quizás sin dañar la parte de adentro, y nos queda de esta manera. O si la pueden conseguir así también. Si no pueden conseguir la de 10 centímetros cúbicos, también sirve la de 5, sino que la de 10 en este caso nos va a servir para hacer el procedimiento pues más rápido. Y lo que debemos hacer es introducirla por aquí y retirar todo el aire que está en las mangueras hasta que la tinta llegue a los cartuchos. Entonces lo voy a hacer con el amarillo, que es el que más se evidencia en el momento que la tinta viene hacia acá, para que lo miren. Entonces es el segundo del lado de acá, y ahí sí ya, como tenemos abierto con lo del bisturí, se nos va a facilitar para introducir la jeringa. Entonces ya estando adentro, bien adentro, empezamos a succionar. Y miren que esto ya empieza a correr. Por aquí voy a colocar las mangueras para que miren cómo va recorriendo todo. Voy a hacer esto un poquito por acá y miren que ahí empieza a recorrer todo. Y los cartuchos tienen que estar en esta posición hacia arriba para que se llenen completamente. Acá ya tiene que ir bajando el nivel de tinta un poquito, aunque no es mucho. Si se quiere devolver la jeringa, de igual manera es por la presión, seguimos subiendo despacio. No lo hacemos muy rápido porque si no van a quedar burbujas dentro de los cartuchos. Ahí la tenemos sostenida hacia arriba y esperamos todavía porque ahí hay presión, ya se está llenando casi todo el cartucho. Esperamos todavía más hasta que se asome ya la tinta. Miren que ahí ya apareció un poquito de tinta, entonces soltamos. Si la jeringa se devuelve un poquito, la dejamos ahí, pero eso tenemos que dejarlo ahí aproximadamente para que se elimine la presión, aproximadamente unos 30 segundos. Entonces esperamos un momento. Listo, aquí ya la podemos retirar. No me salió exactamente amarilla aquí porque esta es una jeringa que yo utilizo para hacer varios procedimientos e internamente ya tenía unos residuos de tinta negra, por tanto se combinó y listo. Bueno, esta la botamos porque pues está contaminada. Si ustedes quieren la pueden retornar allá, pero como está un poquito, la verdad pues si quieren más bien la botan. Listo, ahora sí vamos con el magenta. Yo ya la limpié lo que más pude esta, y esa es la idea, hacerlo primero desde el amarillo, magenta, después cian y después negro, porque si nosotros succionamos del negro y después pasamos al amarillo, pues se va a manchar aquí esta parte, pero bueno, eso tampoco no es problema. Entonces vamos a ubicar el magenta, que es aquí al lado, la introducimos bien y empezamos también a succionar, y miren que allá ya viene el magenta. Listo, miren ahí ya salió. Entonces nuevamente dejamos ahí que se libere la compresión durante aproximadamente 30 segundos. Listo, ya terminaron los 30 segundos, retiro la jeringa y ahora continuamos con el cian, que está por acá. Listo, miren así tiene que quedar. Vamos a limpiar un poquito por aquí y listo. Hay personas que le succionan por la parte de acá encima, pero a mí la verdad no me gusta hacerlo por allá, mejor me sale hacerlo por acá. Entonces ahí depende de cada uno. Listo, esto ya está organizado, ya está lleno de tinta. Entonces esto, si quieren, lo pueden parar así de esta manera para que lo miren de otro punto de vista. Miren, ya quedó a la mitad cada uno.
Entonces ahora vamos a montar todo esto ya en la impresora. Ahora vamos ya a cambiar los cartuchos por el sistema continuo, pero para retirarlos miren que esto está bloqueado, no lo podemos sacar, aquí no podemos cambiar los cartuchos, tenemos que moverlos hacia acá, pero para moverlos hacia acá, entonces tenemos que desbloquearlos. ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, metemos los cartuchos hacia acá y después vamos a unos engranes que tenemos por acá al fondo y hacemos lo siguiente. Entonces ubicamos este engrane de aquí y lo que debemos hacer es girarlo hacia adelante, desde acá hacia acá, 2 veces. Lo hago así, les indico así porque ahora meto la mano para girarlo y no van a ver nada. Entonces la idea es girarlo como les dije, 1, 2 veces hacia acá. Ahora ya los podemos mover hacia acá para manipularlos, para poder cambiar ya los cartuchos. Entonces simplemente los retiramos todos y colocamos ya nuestro sistema de tinta continuo normalmente y los aplastamos hasta escuchar sus clics de cada uno y listo. Entonces ya han quedado cambiados. Ahora sí tenemos que organizar las mangueras para que en el momento de la impresión pues no se vayan a atascar estas mangueras por ahí. Ahora estamos desde un punto de vista distinto, estamos de abajo para organizar acá arriba el clip que va a sostener la manguera. En este modelo es mejor colocarlo aquí. Entonces vamos a acercarnos aquí en esta parte y ya les indico exactamente dónde deben colocarlo. Entonces lo que debemos hacer es ubicar la línea que va por aquí va un compartimento, se puede decir que lo podemos coger desde esta distancia aquí. Tenemos que ubicar primero que todo esta parte de aquí. Esa es la parte donde le debemos colocar el clip, pero para ubicar más o menos por aquí en donde lo colocamos, tenemos que ubicar la flecha que está aquí arriba y colocamos el clip exactamente arriba. O sea que va a ser ahí y aquí en esta parte. Entonces por aquí ya tenemos el clip que lo vamos a pegar pues con silicona. Listo, ya está caliente aquí la silicona, entonces agregamos listo y ubicamos esa parte y que la manguera entre por el lado de acá lógicamente para que se nos haga más fácil. Entonces estamos aquí, por aquí toca. Listo, por ahí es. La colocamos ahí. Y si quieren le agregan un poquito de silicona por los lados para que se refuerce todavía más. Eso ahí ya que debe quedar pegada y pues esperamos alrededor de unos 5 minutos pues para que pegue bien y no se vaya a desprender, porque si se desprende pues lógicamente que nos va a hacer un daño por acá. Listo, ya pasaron los 5 minutos que les comentaba, entonces vamos a colocar la manguera aquí, pero entonces para no forzarla vamos a aplicar un poquito aquí de vaselina toda esta parte para que entre más fácil la manguera. Listo, y esto lo templamos un poquito para que nos demos cuenta más o menos cómo va a quedar la manguera, que no quede muy templada ni muy suelta. Y así es que tiene que quedar. Entonces bueno, la templamos un poquito aquí así. Levantamos esto y bajamos, verificamos por un lado que no vaya a ser problema, sino cualquier cosa la jalamos y también de una vez ensayamos que llegue hasta el otro lado, bajamos, miramos por debajo que no vaya a estorbar. Entonces yo creo que sí, ahí está bien, la regresamos. Y sí, ahí quedó bien. Listo. Y ahora sí creería conveniente colocar otro clip aquí en esta parte. Entonces no lo colocamos acá, sino que lo colocamos acá. Nuevamente pues aquí le agregamos la silicona. Tiene que estar bien caliente para que pegue lo mejor posible. Y pues lo colocamos incluso bien adentro. Acá en esta parte. Esperamos los 5 minutos para que pegue bien. Bueno, aquí se me llena un poquito de silicona. Ahí yo creo que está bien. Ahí nuevamente aplicamos un poquito aquí de vaselina para que entre más fácil la manguera. No tengamos que forzar mucho estas partes. Perdón, ahí está.
Ahí es. Y listo. Entonces ahora sí ya levantamos la unidad del escáner y cuando vamos bajando la vamos jalando para que quede pues ya templada. Y eso tiene que quedar aquí de esta manera, salido un poquito. Entonces ahora sí ya vamos a colocar los tanques acá. Ahora sí ya vamos a colocar esto por aquí. Aquí yo le agregué un poquito de silicona para que de pronto pues no accidentalmente no se vaya a desconectar esto de las mangueras y se vaya a regar. También hay la posibilidad de que le podamos cortar hasta que llegue a esta parte aquí y nos va a quedar bien cortica, entonces queda como más estético así. Pero bueno, yo lo voy a dejar de esta manera por ahora. Esto lo colocamos aquí, así de esta manera. Colocamos acá las mangueras. Y como les comento, yo lo voy a dejar esto así por ahora. Encajamos ahí los tanques. Listo. Lo voy a dejar ahí como por hacer el video. Pero la idea es cortarle si quieren para que quede como más angostica y no se mire esta manguera por acá afuera. Ahí ya depende de cada uno como lo quiera hacer. Pero bueno, ya está instalado el sistema de tinta continua. Ahora vamos a encender la impresora para ver cómo nos va. Bueno, listo. Ahora sí, ya tenemos aquí conexión con el computador. Encendemos la impresora. Ahí miramos y ya no nos da ningún problema de atasco de papel. Eso indica que las mangueras están bien instaladas. Por tanto, miren, ahí pasó la prueba, no hubo ningún problema. Aquí lo importante que tenemos que hacer es unas limpiezas de cabezales para que la tinta ya regule todo. Tenemos que hacer siquiera una limpieza de cabezales para que se regule la tinta y todo eso. Ya como tenía cartuchos, ahora pues tiene el sistema de tinta continuo. Entonces vamos a hacer una limpieza de cabezales. Sacamos un test de inyectores para ver cómo nos sale y probamos una impresión a ver qué tal. Esperemos un momento que la limpieza de cabezales demora un poquito. Listo, ahí ya finalizó la limpieza de cabezales. Vamos a darle en test de inyectores. Ya tenemos hojas. Le vamos a imprimir a ver qué tal nos sale. Y listo, miren que aquí también ya el test de inyectores salió perfecto. Si llega a salir mal, le podemos hacer otra limpieza de cabezales y ya se podría corregir. Pero en esta ocasión nos salió bien. Voy a colocar esta misma hoja, pero en la parte de atrás para poder imprimir ahí. Y vamos acá nuevamente a la impresora. Aquí nos dice que si faltó algún segmento le decimos que no. Listo, le damos ahí en el inicio y vamos acá a Windows para abrir un documento cualquiera. Nos vamos hasta acá. Por aquí yo tengo unos dibujos en PDF. Entonces vamos a imprimir este. Aquí ya está lista la impresora y le vamos a dar en imprimir. Listo, ahí ya respondió la impresora. Y listo, miren, ahí ya está la impresión, pues normalmente como ella imprime, y pues ya ha quedado instalado todo el sistema de tinta continua. Ya podemos imprimir lo que queramos con este sistema y pues también tenemos que estar pendientes de los niveles de tinta que no se nos vayan a terminar, porque esta impresora ahí siempre te va a decir que está al 100% los niveles. Por tanto, si se acaban los tanques, ahí podemos tener problema. Entonces mucho cuidado con esa parte. No actualizar el firmware desde acá. En el momento de instalar el controlador también ahí te da la opción de actualizarlo, entonces desmarcar esa parte también, aunque ya saben que tenemos el código de respaldo ahí. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido, que hayan aprendido un poco si no lo sabían hacer, y si les gusta este video recuerde que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal. Gracias a InChip por patrocinar este tipo de videos para este canal, para que podamos tener más contenido. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.